Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Vengo hablando bastante del enfrentamiento de dos modelos de globalización. Por un lado, un modelo oriental y por otro lado, el modelo occidental. Estos dos modelos estarían de acuerdo en muchos puntos importantes, como el libre comercio, por ejemplo, la libre circulación de capital, pero estarían enfrentados en otros puntos, como puede ser cómo gobernar a las poblaciones locales. China tiene una política, bueno, China porque sería el centro de este nuevo modelo, perdón. China tiene una forma de gobierno autoritaria, más nacionalista, anti-inmigración, mientras que Estados Unidos tiene una forma de gobierno más democrática, más liberal, pro inmigración, aunque también nacionalista. El posnacionalismo tal vez estaría más en países como Canadá o Reino Unido, pero ese posnacionalismo a veces también esconde otro tipo de nacionalismo más que un posnacionalismo. Como digo siempre, que un país esté utilizando un modelo u otro no significa que van a estar aliados entre sí, no significa que China, por tener este modelo, vaya a ser aliado de Arabia Saudita. Arabia Saudita es aliado de Estados Unidos que tiene otro modelo. Pero ahora tengo que decirlo, el tener determinados imperativos ideológicos lleva a que sea más fácil que se alíen dos países, evidentemente. Así que tenemos, por ejemplo, que Rusia, por un lado, y China, por el otro, no son países que necesariamente tengan que ser aliados, tienen intereses contrapuestos, tienen disputas territoriales, pero sin embargo, como están enfrentados a los países occidentales, principalmente a Estados Unidos, como tienen un modelo de gobierno similar, terminaron cada vez más cerca. Entonces la pregunta, va a haber una serie de preguntas, igual voy diciendo. La pregunta es, ¿va a haber una gran alianza de estos países con el modelo oriental? Por ejemplo, una alianza de Rusia, China, Arabia Saudita, Irán, Kazajistán, no sé, Pakistán, Venezuela. ¿Va a haber una gran alianza en contra de Occidente? Por ahora hay algunos indicios, hay algunas alianzas estratégicas. No tiene la unidad que tiene el centro del mundo occidental. El centro del mundo occidental, que sería Europa Oriental, perdón, Europa Occidental y Norteamérica, tienen organismos que los organizan muy bien. Y el organismo militar que los organiza es la OTAN. No hay una OTAN del este, no hay. Parece que es imposible que lo haya. Entonces tenemos nuevamente algo muy similar a lo que pasó el siglo pasado, cuando teníamos un occidente dominado otra vez, bueno, viene siendo dominado por los anglosajones, en ese caso por Reino Unido, enfrentado a otras potencias aliadas, en esa época eran las potencias centrales, que estaban aliadas entre sí, pero que no tenían muchos intereses compartidos, pero bueno, se terminaban aliando circunstancialmente. Esas luchas, si bien son complicadas, pasaron un montón de cosas, bueno, particularmente la Primera Guerra Mundial, tuvo como resultado la victoria del bando anglosajón, del bando más occidental. Luego se repite lo mismo en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente el bando anglosajón, que en los dos casos incluyó a Reino Unido, sus territorios y Estados Unidos, en contra de algún enemigo. En este caso fue Alemania, Italia y Japón. Nuevamente gana Occidente bajo el liderazgo de los anglosajones. Nuevamente tenemos unos enemigos de Occidente y unos enemigos de los anglosajones que no tienen muchos intereses en común, que se manejan muy independientes unos del otro, que terminan aliados entre sí más circunstancialmente que otra cosa, aunque sí también tenían algunos imperativos ideológicos similares. Bueno, la Guerra Fría no fue una tercera guerra mundial realmente, y ahora estamos en otra etapa
donde nuevamente se enfrenta el mundo occidental extendido, porque el mundo occidental y el mundo democrático y el mundo, sí, el mundo capitalista no diría, porque capitalistas son todos, así que voy a ponerle énfasis en estas cuestiones políticas culturales. El mundo occidental ya se extiende mucho más, ya casi a las fronteras de Rusia. Bueno, podría meter a Latinoamérica en esto, pero si vamos a ser realistas, Latinoamérica no corta ni pincha, para decirlo de alguna forma. Vemos el mundo occidental muy bien organizado, más extenso que antes, habiendo perdido, y acá ya empiezan los peros, pero habiendo perdido el control sobre grandes extensiones de tierra y recursos, como puede ser África y gran parte de Asia, que en la época de la Segunda Guerra Mundial estaban dominados directamente, o sea, por Gran Bretaña, por Francia, lo que sea. Ahora eso se perdió. Hay una nueva etapa. Así que por un lado, Occidente y los anglosajones especialmente pierden, luego de la Segunda Guerra Mundial, gran parte de sus posesiones en otros lados del mundo, las pierden. Pero por otro lado, Occidente se va expandiendo, poco a poco políticamente se va organizando de manera más coherente con la aparición en Europa de la Unión Europea, bueno, distintos organismos de comercio y la OTAN. Tenemos un Occidente, un núcleo occidental más extendido, mejor organizado, muy fuerte. Bueno, y ahora, entonces tenemos este panorama. Un mundo postcolonial bastante débil, buscando su independencia. Una Latinoamérica débil, como siempre. Y el mundo oriental, al cual le podemos sumar Rusia por cuestiones geopolíticas, bastante dividido entre sí, pero con un modelo similar, que se extiende inclusive a muchos lugares excoloniales. Si lo simplificáramos a lo máximo que podemos, tendríamos entonces a este occidente, a estos aliados, nuevamente los aliados, que sería toda Europa prácticamente, Norteamérica, Australia, Nueva Zelanda. Ese sería el núcleo. Para mí eso sería que sí o sí estarían en el mismo bando. Y por otro lado, ¿cuál sería el nuevo eje? Las nuevas potencias centrales, los nuevos adversarios. Rusia y China principalmente, extendiendo un poco Irán. Eso creo que serían los países que claramente podemos decir que estarían enfrentados a Occidente y que tendrían razones para eventualmente enfrentarse incluso militarmente, por cuestiones territoriales, por cuestiones comerciales y por cuestiones de supremacía mundial. Ahora, si vamos a la cuestión a especular sobre un enfrentamiento militar, creo que es evidente que todavía ganaría Occidente. Aun cuando no tenga los recursos directamente que perdió de las ex colonias, a través del comercio los puede obtener todo lo que necesite, así que ese no sería un problema, y tiene la capacidad militar, tiene la cantidad suficiente de hombres para llevar a cabo una guerra larga. Ahora, están planteando este no podría llamar eje, estas potencias orientales, para decirlo de algún modo. Las potencias orientales están planteando el enfrentamiento contra Occidente en ese sentido. Yo creo que no. Lo vienen planteando en otro sentido. Porque el error de Alemania, por ejemplo, si no vamos a la época de la Primera Guerra Mundial y Segunda Guerra Mundial, fue plantear el enfrentamiento en términos militares, sin tener en cuenta que la guerra, esta época, se basa mucho en la producción, las cuales los anglosajones la tenían pero por las nubes. Si vamos a lo que fue la economía antes de la Segunda Guerra Mundial, vemos que Estados Unidos era número uno en términos económicos por mucho, por mucho. Y en segundo lugar estarían los británicos, si sumamos Reino Unido propiamente dicho, las colonias británicas y los dominios británicos, estarían en segundo lugar. En tercer lugar estaría la Unión Soviética, y recién en cuarto lugar estaría Alemania, económicamente hablando. Luego habría otros países, pero si vemos los que serían los que se enfrentaban al mundo anglosajón y al mundo occidental extendido, Alemania, Japón e Italia no eran rival económico.
Ahora, si nos vamos a hoy en día, la cosa no es tan simple, porque según cómo se mida, China o está número 1 económicamente o número 2. Rusia está número 11, generalmente, en las listas. Y después sí, todo el resto serían países occidentales, a excepción de India. Pero vamos a hilar fino en esto, vamos a hilar fino. Entonces tenemos Estados Unidos número 1, número 2, viendo la potencia de Occidente. Alemania y Japón, 3 y 4. Pero Alemania y Japón, si nos ponemos a pensar, Alemania y Japón, ¿no son países ocupados militarmente hasta el día de hoy? ¿Son países que realmente adoptaron esta visión geopolítica de los anglosajones totalmente, o es algo más circunstancial? Es algo que lo tienen que hacer porque están obligados por la fuerza de las armas y por haber perdido esos países ocupados. Porque a veces se pierde de vista esto. Se habla mucho de Alemania como un país independiente. Y Alemania no es un país totalmente independiente. Hay pocos países totalmente independientes, hasta donde pueda ser la independencia hoy en día, ¿no? Pero Alemania y Japón no son independientes al nivel que Rusia es independiente, al nivel que China es independiente, al nivel que Brasil inclusive es independiente. Porque una vez que tu país es derrotado militarmente, ocupado por tus enemigos y te meten bases militares allí, de hecho te reconstruyen el país, es obvio que no vas a ser realmente independiente. No lo podés ser. Entonces, tenemos Estados Unidos, obviamente como el centro del mundo occidental actual. China como adversario, por lo menos Estados Unidos. Japón y Alemania yo lo pondría como dudosos. Dudosos, vamos a hacerlo lista, dudosos. Es decir, si se llegara al punto de quiebre. India, neutral, evidentemente. Yo no creo que tampoco quiera meterse en una guerra totalmente destructora contra China. Reino Unido sí, obviamente, el bando occidental. Francia yo creo que también. Italia lo veo más o menos. Brasil, neutral. Canadá, obviamente, el bando occidental. Rusia. Entonces vemos que la situación está mucho más pareja de lo que estaba en lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Pero, como lo están planteando las potencias orientales, creo que no va a ir por ahí el tema. No va a ir por una guerra, por un enfrentamiento directo, en el cual todavía creo que Occidente puede ganar. No, yo creo que lo están planteando en otro ámbito, en otra dimensión. Lo están planteando por donde no se esperaban, creo yo, que lo iban a plantear sus enemigos. China, por un lado, lo está planteando desde el punto de vista comercial. Derrotar a Occidente comercialmente. Sus recursos se enfocan en eso más que en lo militar. Y eso socava el poder occidental. Porque cuando hay golpes de Estado en África, o cuando los países sudamericanos cambian sus socios comerciales, o empieza a hacer supremacía, o a haber una supremacía china en términos de comercio en Sudamérica o en otros lugares del mundo, eso socava el poder de los anglosajones y de Occidente extendido. Socava ese poder blando. Y luego tenemos que Rusia principalmente en este caso, China hace eso, ese sería como el frente del cual eligió China enfrentarse a Occidente actualmente. Y Rusia, por su parte, sí, cometió para mí el terrible error de meterse en Ucrania, terrible error, pero yo creo que mejor en ese momento que después, ya que creo que es evidente que por el lado militar sería un desastre si Rusia llegara a enfrentarse a Occidente. ¿Y cuál es la otra herramienta que tiene Rusia que viene usando ya hace varios años? Es la cuestión de la guerra de cuarta generación, de la guerra por internet, de la guerra del discurso público. Y Rusia en este aspecto está teniendo grandes avances. Evidentemente apoyó a Donald Trump, algo que dividió a la sociedad norteamericana profundamente hasta el día de hoy. Apoyó el Brexit, apoyó todo lo que puede dividir a Europa y Estados Unidos lo apoya. También apoya a los distintos movimientos políticos, sin importar su signo político izquierda, derecha, eso ya no importa, que puedan socavar el poder occidental en cualquier lado del mundo. Entonces tenemos que
estas potencias orientales muy difícilmente vayan a buscar un enfrentamiento militar contra Occidente, sino van a ir por otros frentes los cuales puedan ser más fáciles de enfrentar a Occidente, justamente ahí. Bueno, Irán por su parte sí parece ser que está tendiendo más a lo militar. En términos comerciales, si bien es una economía importante, está bastante atrás. En términos de lucha por internet o el discurso público también está bastante atrás. Entonces sí, ellos tienen un rol distinto y ellos sí terminan siendo o apoyándose más en lo militar, como puede ser el apoyo a los hutíes en Yemen, el apoyo a Hamas y otros movimientos antioccidentales en lo que sería... Me voy a acercar un poquito más porque no se ve. Ahí está. Entonces, como dije, apoyo a los hutíes en Yemen, apoyo a distintos movimientos antioccidentales en Palestina, apoyo a las milicias chiíes en Irak y Siria, lo mismo en el Líbano. Entonces tiene un rol distinto, que es más regional que otra cosa, es más regional, está más acá, más circunscripto a esto porque es una potencia menor, es una potencia regional, no mundial. Entonces en este caso sí. Entonces, tal vez sí podría haber un enfrentamiento militar en esta área, pero yo no creo que eso sea definitivo, yo no creo que eso llevaría a una derrota de Rusia o China para nada. En Siria ya pasó un enfrentamiento de este tipo y de hecho Rusia salió fortalecida de eso, no debilitada. Ahora entonces, a esto le podemos sumar otra cosa, que es que parte de la élite occidental, en este caso sí me voy a referir netamente a Estados Unidos, porque creo que el poder lo tienen ellos, las élites norteamericanas, las élites europeas, si bien tienen poder local y pueden extender su influencia en varias partes del mundo, están sometidas a Estados Unidos, hay que ser realista. Así que, si vamos a Estados Unidos, hay parte de las élites norteamericanas, especialmente si nos concentramos en lo que serían algunos multimillonarios, billonarios, de las empresas tecnológicas, de otras empresas también, porque a veces se pone mucho énfasis en eso, pero otras empresas también, cierta parte del deep state norteamericano, parece que viene deseando ir a una república no democrática, mucho menos liberal, y es una posibilidad real que si gana, sea Donald Trump ahora o sea otro, veamos cómo Estados Unidos termina pactando una especie de división del mundo nuevamente con China y Rusia, y dejando a Europa en un lugar nuevamente subalterno. No iría a traicionar a Europa, yo no creo que Estados Unidos avalaría la invasión de Europa o algo así, pero sí que pase a un lugar más subalterno de lo que ya está, y pactando una división del mundo con China principalmente, y con Rusia por lo menos una paz, cierta paz, darle el territorio que quiere en Ucrania, dejar de apoyar a Ucrania, que gane Rusia ahí, que extienda su esfera de influencia más o menos por esta zona, y ya está, y que China llegara a un acuerdo como para dividirse el mundo comercialmente, tal vez darle algunas concesiones territoriales, lo que quieren la parte del mar de China y eso, y ya está, Y ahí sí veríamos un escenario bastante interesante en el cual Estados Unidos nuevamente caería de pie frente a esta decadencia. Muchos hablan de la decadencia de Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy dinámico y se adapta muy bien a los cambios de tiempo. Entonces veríamos que Estados Unidos se adapta a esto y dice, bueno, no puedo ir en contra de esto, así que vamos a llegar a un acuerdo. Yo me mantengo en la cima, porque un acuerdo es para ambas partes. Yo me mantengo en la cima, sigo siendo la primera potencia del mundo, bajo el énfasis en la lucha de la democracia y las libertades, dejo de intentar interferir tanto en Rusia. Si Rusia deja de interferir adentro mío, listo, nos dividimos el mundo y ahí tendríamos que se asegura el modelo oriental, estos dos países y una esfera de influencia bastante grande. Yo creo que por lo menos la mitad de África le darían, gran parte de Asia se lo darían. Esto yo creo que si gana una de las facciones del poder estadounidense, que creo que está buscando eso. Hay otra facción que es más guerrerista, ¿no? Hay otra facción estadounidense que sí quiere
enfrentarse directamente a Rusia, fortalecer a los enemigos de China y para eventualmente debilitarlo, sea militarmente o ideológicamente, propaganda y destruirlo. Pero vuelvo a repetir, Estados Unidos es muy dinámico, puede cambiar su posición. Ahora, ¿habría una posibilidad de que Estados Unidos caiga, pierda este enfrentamiento? Lo veo muy difícil. Pero la posibilidad creo que esta vez está. A diferencia de las dos veces anteriores, lo que fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera Guerra Mundial, donde creo que la posibilidad ni siquiera existía. En este caso creo que la posibilidad está. China se focalizó mucho en un aspecto que puede dañar mucho a Estados Unidos, que es la economía, lo puede dañar mucho. El perder los mercados del mundo, si China expandiera a lo máximo su influencia económica, perder ese poder a Estados Unidos, de hecho ya lo está debilitando mucho. Rusia, haciendo esa guerra psicológica constante, puede debilitarlo internamente. Y el golpe maestro, la posibilidad de la victoria de las potencias orientales sería justamente esta pinza. Ya no militar, ya no esta columna entrando por acá y por allá, sino Rusia ganando con esta campaña psicológica, dividiendo a Estados Unidos, que se llega al punto de ebullición en el cual los estadounidenses se peleen entre sí y Estados Unidos se disgregue como país, al mismo tiempo que China le sacó industrias, eso ya lo hizo, y le robó mercados y Estados Unidos entra en una crisis económica, de la cual no se pueda recuperar tan rápidamente como antes. También la lucha entre el yuan y el dólar y estas cuestiones también son muy importantes para la fortaleza estadounidense. Entonces en esa pinza, por un lado la parte comercial y por el otro la parte psicológica, guerra de cuarta generación, yo creo que existe la mínima posibilidad, pero hay que decirlo, eso creo que nunca lo dije, creo que generalmente me puse más de lo más posible, que es que gane Occidente, si es que se llega a un enfrentamiento, o que a la larga va a ganar Occidente. Pero esta sí es un camino para una victoria de los enemigos de Occidente, de los enemigos de Estados Unidos y los enemigos del mundo anglosajón, que creo que es la única posibilidad que hay, realmente. Es una posibilidad única y es la única posibilidad, las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, ahora, ¿pasará esto? Yo lo dudo. Vuelvo a decir, mi opinión personal es que no va a pasar esto, pero creo que puede pasar. Es una posibilidad. No hay que descartarlo. No hay que descartar que esto pase. Que Rusia gane, logre dividir a Estados Unidos de una manera terminal y que China debilite la economía estadounidense al punto tal de que uno de sus pilares del poder sea socavado o destruido. Así que espero que les haya parecido interesante este video. Ponga me gusta si les gustó y comparta si creen que vale la pena compartir. Bueno, les dejo la pregunta. ¿Cuál es su opinión acerca de todo esto? Comenten debajo. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal. Y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto. Saludos.